porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Que tu voluntad se haga, así como en el cielo, también en la tierra. Gracias, Señor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos.
Muchas gracias, Jonathan. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan en su programa Crónicas de Salud por esta CDN Radio, 92.5 para Santo Domingo Sur y Este y 89.7 para toda la región de El Cibao. Hoy es jueves 1 de junio del año 2017, así que junio, bienvenido tú y toda la buena vibra que te acompaña. Así puse hoy tempranito en mis redes sociales y así sea. Estamos bendecidos por Papá Dios y todo va encaminándose y esperamos que todo siga así. Les saluda Roxy Bonilla, la coordinadora de producción de este programa. La doctora Libni Valenzuela viene de camino, tenía ahí una cirugía y luego los taponcitos, ustedes saben que están siempre a la orden del día, pero ya viene de camino para integrarse al programa. Y el doctor Víctor Calderón está un poquito complicado también con asuntos médicos también. Ustedes saben que nuestros doctores tienen que atenderlos a ustedes porque si no, entonces no funcionan las cosas como deberían de estar. Entonces nada, hoy tenemos un programa muy interesante como cada día. Hoy tenemos un invitado deluxe en su programa Crónicas de Salud, ya conocido, ha pasado por aquí anteriormente. Es el doctor Miquel Liñero, quien es, a ver si lo digo bien como es, cardiólogo arritmiólogo, especialista en arritmia cardíaca. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de fibrilación auricular, la principal causa de arritmia cardíaca, una de las más famosas. Así que vamos a estar hablando de eso en el día de hoy en su programa Crónicas de Salud. Mantenga la sintonía, no se mueva porque esto apenas acaba de empezar. Mientras tanto, vamos a darles algunas noticias de salud para que estén actualizados de lo que está aconteciendo a nivel de la salud. Noticias de salud. Bueno, señores, hay una información muy pero que muy interesante y es que el sector salud está bastante preocupado por prótesis falsas y están buscando regular esta situación. Así es como está la situación, señores. No se salva nadie, ni el médico chino, como dicen popularmente. Los médicos han establecido una mesa de trabajo integrada por entidades del sector salud y de la seguridad social con la finalidad de propiciar mecanismos de regulación de la comercialización y uso de prótesis y materiales de osteosíntesis para garantizar a los pacientes productos de óptima calidad. La medida fue adoptada en el marco de una reunión celebrada en la sede de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISALRIL, con la participación del superintendente Pedro Luis Castellanos, la doctora también de Medicamentos y Alimentos, Productos Sanitarios del Ministerio de Salud Pública, Karina Mena, y los representantes de la Sociedad Dominicana de Traumatología. Asimismo, también la ministra de Salud se expresó de que van a tratar de regular la entrada al país de productos para prótesis, porque muchos son falsificados. Entonces, si te están poniendo una prótesis en tu cuerpo que no es de buena calidad, pues el paciente va a tener problemas postoperatorios y luego también en su vida no va a poder reintegrarse a la sociedad para obtener una vida normal, señores. Así es que qué bueno que el sector salud está pendiente de esta situación para brindar salud de calidad a nuestros pacientes. Noticias de salud. Y hablando también de la ministra de Salud y con un tema que le estamos dando bastante seguimiento aquí en Crónicas de Salud, la ministra de Salud, la señora Altagracia Guzmán Marcelino, dijo que los medicamentos que contienen esteroides están contraindicados para personas afectadas por conjuntivitis. Exhortó a la población a mantener las medidas de higiene general para protegerse y no contraer la conjuntivitis. Dice, el problema de conjuntivitis es que genera ausentismo laboral y escolar. Las personas afectadas por conjuntivitis no deben automedicarse, pero sí acudir a los centros de salud, indicó. Asimismo, puntualizó otros inconvenientes que suman la conjuntivitis, como el aumento del gasto en salud, seguridad social y gasto de bolsillo en las personas. Esas informaciones fueron ofrecidas por la ministra al concluir un acto en el Día Mundial Sin Tabaco organizado por el Ministerio de Salud y por la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Nuestro tema central.
Bien, señores, estamos de regreso en Crónicas de Salud y como les decíamos anteriormente, antes de irnos a la pausa, está con nosotros acá en cabina el doctor cardiólogo arritmiólogo, especialista en arritmias cardíacas, el doctor Miquel Liñero Fariñas, venezolano pero radicado aquí en República Dominicana hace unos años, ya es más dominicano que el plátano, como decimos popularmente. Doctor, vamos a hablar en el día de hoy de este tipo de la fibrilación auricular. ¿Qué es esto primero para el que no lo sabe y el que no escuchó uno de nuestros programas cuando usted estuvo anteriormente explicando sobre las arritmias cardíacas? Okay. Hola, sí, Roxy, mira. La fibrilación auricular es un trastorno, como tú bien lo dijiste, del ritmo cardíaco, que se caracteriza por ser una arritmia irregular, o sea, el corazón late de forma irregular, late desordenadamente, además a una frecuencia muy alta, ¿ok? Pero lo importante de la fibrilación auricular es que es la arritmia más frecuente que hay. Déjame decirte que a nivel mundial existen 140 millones de personas que tienen fibrilación auricular. Esto representa el 2% de la población mundial. Ya hoy en día la fibrilación auricular es reconocida como una epidemia de salud. Y lo peor del caso es que en el año 2050, para el año 2050, esa cifra se va a duplicar. Entonces casi un 5% de la población va a tener fibrilación auricular. Oh my God. ¿Cómo una persona se da cuenta o puede detectar temprano, o el doctor sabe qué tipo de fibrilación tiene y en qué rango oscila? Es decir, ¿cómo yo sé que tengo una fibrilación auricular y no que tengo una palpitación por estrés o porque me sofoqué haciendo una actividad normal en la casa, etcétera? Sí, bien. La fibrilación auricular se puede presentar con síntomas muy floridos, como tú bien lo dijiste, palpitaciones, mareos, cansancio. Pero 25% de los pacientes que tienen fibrilación auricular no presentan ningún tipo de síntoma. Y el hallazgo es un hallazgo casual. El paciente va a la consulta por cualquier otra cosa y se encuentra el médico que lo está atendiendo con que su ritmo es irregular. Y al hacerle un electrocardiograma se puede ver que el paciente está en fibrilación auricular. ¿Es más común esto en hombres o en mujeres? La fibrilación auricular tiene dos factores importantes con respecto a su frecuencia. Primero, es una arritmia que da más frecuentemente en mujeres que en hombres y es una arritmia de los pacientes mayores de 40 años. ¿Cómo es eso? Se dice, o está calculado, que una de cada 4 personas mayores de 40 años en algún momento de su vida van a hacer fibrilación auricular. Okay. ¿Y esto por qué, doctor? Hay muchos factores de riesgo importantes, entre los que se conoce la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, apnea del sueño, son los factores más importantes. Pero hay que tener cuidado y hacer notar que no solamente los pacientes mayores de 40 años pueden tener fibrilación auricular. Un número no despreciable de pacientes pueden hacer fibrilación auricular con edades tan jóvenes como 19, 20 años y representa el 20% de los pacientes que tienen fibrilación auricular. ¿Usted sabía, doctor, que aquí en nuestro país y bueno, en el mundo hay muchas personas, pero más específicamente en los países pobres, subdesarrollados, que padecen de apnea del sueño, pero no lo saben? Solamente saben que se están durmiendo y dicen, ay, me estaba soñando algo y creía que me estaba cayendo de la cama y me espanté. Sí. Pero eso fue una reacción de tu cerebro porque llegó un momento que no te estaba llegando el oxígeno al cerebro. Claro. Y tu cuerpo reacciona, o sea, tú dices que crees que te va a morir, pero te asustas, te despiertas y obviamente esto acelera tu ritmo cardíaco. Exactamente, muy cierto, y es uno de los factores de riesgo para producir fibrilación auricular. Esto puede ser muy peligroso para las personas, solamente puede afectar más al cerebro por la falta de oxígeno o al corazón, o es normal que el corazón reaccione así en el momento producto de la misma situación. Mira, la fibrilación auricular es una enfermedad del corazón, pero que afecta el cerebro. Ok. Una persona con fibrilación auricular tiene 5 veces más riesgo de producir una trombosis cerebral, un accidente cerebrovascular, que la persona que no tiene fibrilación auricular, con una característica muy importante. Las trombosis cerebrales causadas por fibrilación auricular
son mucho más grandes, son mucho más peligrosas y más catastróficas que las otras producto de otra etiología. Es importante saber que uno de cada 4 pacientes con una trombosis cerebral son producto de una fibrilación auricular. Ok, una pregunta. ¿Esta condición es más genética, hereditaria o por el hecho de que yo padezca una fibrilación auricular quiere decir que es porque mi corazón está dañado o es simplemente porque tengo mucha sangre por el ritmo de vida que yo llevo o es algo automático? ¿Cómo se determina? ¿Qué produce esto? ¿Qué condición da? Hay un factor predisponente y hay factores genéticos, pero no es el mayor porcentaje etiológico, o sea, el mayor porcentaje de producción de la arritmia. Hay factores que intervienen y están demostrados en la génesis o en la aparición de esta arritmia, como ya te los había mencionado. La hipertensión arterial produce cambios a nivel de la estructura del corazón que van a propiciar que se produzca la fibrilación auricular. La diabetes produce alteraciones endoteliales que también van a producir alteraciones en la aurícula para que se desarrolle la fibrilación auricular. Igual que la obesidad y la apnea del sueño, además de otros factores de riesgo como uso concomitante de drogas, de alcohol, que también puede desencadenar la fibrilación auricular. Es muy importante y que los oyentes entiendan o lo aprecien, de que la fibrilación auricular es considerada ya no una enfermedad del corazón, es considerada una enfermedad sistémica, o sea, una enfermedad que envuelve varios sistemas y que están relacionados para que se desarrolle esta enfermedad. Exacto, ahí está la respuesta a la pregunta anterior que le hice. Otra pregunta, pues, si se lleva de mí, doctor, van a dar las 5 de la tarde yo preguntándole. No hay problema. Ok. Mi siguiente pregunta, ¿es lo mismo decir que una persona tiene un soplo en el corazón a que tiene o padece de fibrilación auricular? ¿Es lo mismo o no? No, para nada. Son cosas totalmente distintas. No, que se tenga un soplo no se relaciona con fibrilación auricular. Sin embargo, las personas que tienen soplo, producto de alteraciones en la válvula mitral, especialmente la estenosis mitral reumática, que es la primera causa de estenosis mitral. Estenosis mitral es un estrechamiento de la válvula mitral. Estos pacientes son muy propensos a desarrollar fibrilación auricular y es la conocida o la denominada como fibrilación auricular valvular. Ok. Usted habló recientemente de que las personas que tienen una vida sedentaria, que fuman, que toman, diabéticos, etcétera, pueden experimentar lo que es la fibrilación auricular, pero una persona sana, con un corazón sano, ¿también lo puede experimentar? Sí, indiscutiblemente sí. Anteriormente, hasta el año 2011, se había acuñado el término de fibrilación auricular LOM, así mismo, que se refería a los pacientes que tenían corazones estructuralmente sanos, funcionalmente sanos, sin ningún factor de riesgo, especialmente jóvenes, desarrollaban la fibrilación auricular. Y ahí voy a hacer un inciso en eso que me estás preguntando, porque la fibrilación auricular se ve en corazones obviamente enfermos y, como ya te lo dije antes, en corazones sanos. Sin embargo, la fibrilación auricular es una arritmia que se ha podido observar con más frecuencias en determinados deportistas. ¿Okay? No cabe la menor duda que cualquier ejercicio es beneficioso para el organismo y cualquier ejercicio ayuda a disminuir los factores de riesgo cardiovasculares. Sin embargo, hay deportes como los maratonistas, los corredores, los runners, que tienen más predisposición. ¿Y los nadadores, no? No tanto los nadadores. Se ha visto más en el runner por el tipo de gasto físico que hacen. ¿Okay? Los deportistas extremos. Los deportistas extremos lo pueden hacer, pero sobre todo en los atletas de pista, por el tipo de ejercicio que hacen. Son pacientes que tienen una masa muscular más pequeña, tienen más gasto anaeróbico y por eso pueden desarrollar más la fibrilación auricular y aumenta el tamaño de su aurícula. Ok, mientras les damos la bienvenida a la doctora Livni Valenzuela, que ya los tapones la dejaron venir, gracias al cielo, le quiero dejar una preguntita en el aire y es la siguiente. ¿Se han determinado cuáles son los tipos de arritmia cardíaca que existen? Y bueno, usted mencionó cuál es la más frecuente, que es la que estamos hablando ahora. ¿Y puede una persona padecer más de un tipo de arritmia?
Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. No era tapón, salí tarde de una cirugía. Ah, Rosy. bueno. Pero no me sorprende que por ahí hubiera también un tapón, imagínese. Así es. Muy buenas tardes. Me alegra otra vez que nuestro querido Liñeros esté aquí enseñándonos de fibrilación auricular. Señores, que la mayoría de las personas, un porcentaje importante, está padeciendo de esta patología que acarrea múltiples complicaciones, entre ellas los accidentes cerebrovasculares, tan temibles. Y que en Estados Unidos, doctor, es una cifra alarmante, son 2.3 millones en el 2011 y se cree que aumentó de un 25 a un 35%. O sea que no, la prevalencia va en aumento. Todos los años, muchos nuevos pacientes están diagnosticados con ese cuadro. Así es que tenemos que tener ojo visor en esa patología. Tenemos que visitar a nuestros cardiólogos, no cuando estemos afectados, que tengamos síntomas, sino como una revisión anual. Voy inclusive, como se lleva el niño al pediatra, todos los años nosotros los padres llevamos a nuestros hijos al doctor, al oftalmólogo, al otorrino, lo llevamos del pediatra. Sí, el adulto debe tratar de hacerse sus evaluaciones anuales. Ustedes, los cardiólogos, nos dan 1.200 informaciones para que seamos religiosos con esta evaluación. Doctor, la fibrilación auricular. Yo le dejé una pregunta en el aire, que no se lo olvide. No. Mire que voy en el mismo tenor que Roxy. Usted sabe, ella habló de las fibrilaciones mixtas. O sea, muchos pacientes y muchos radios escuchan en el día de hoy no saben dónde está ubicado esta partecita que es la cual da el impulso. Y estaba escuchándolo en mi radio de mi vehículo y no vi que se mencionó esa parte tan importante donde inicia el impulso eléctrico y que es la responsable por la alteración, ya sea por su desgaste, por su alteración anatómica que produce la fibrilación. Sí, la fibrilación auricular se sabe que el 66% se produce, o el foco que dispara la arritmia es la vena pulmonar superior izquierda. Ya después de ahí vienen las otras venas pulmonares y se sabe también que existen fibrilaciones auriculares no venas pulmonares, que la primera causa son la vena cava. Pero lo cierto es que la mayoría de los casos es un trastorno o son impulsos eléctricos desorganizados que se producen principalmente en la aurícula izquierda. Y eso se transmite hacia todo el corazón. La aurícula llega a latir aproximadamente o a hacer una descarga entre 500 y 600 veces por minuto, cuando lo normal es de 60 a 100, o sea, 6 veces más de lo normal. Dios mío, es sumamente importante. Sabemos también, doctor, que el problema de la fibrilación, que no es la causante, vamos a decir, primaria del problema, sino que ya afecta otras cosas, entre ellos el ventrículo. Ella es la causante inclusive de insuficiencia cardíaca, tan importante también en la población cardiópata. Sí, ya lo habíamos hablado, la persona con fibrilación auricular tiene un riesgo 5 veces mayor de producir un accidente cerebrovascular, pero tiene un riesgo 3 veces mayor de producir insuficiencia cardíaca, tiene un riesgo el doble de producir muerte cardiovascular. Lo importante, y es algo que debemos tomar en cuenta, agudamente la fibrilación auricular lo que más frecuentemente daña es el cerebro, porque produce el accidente cerebrovascular. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando dejamos la fibrilación auricular que siga desarrollándose, que siga creciendo, el corazón se va a dilatar y el paciente va a hacer lo que usted bien dijo, insuficiencia cardíaca. Entonces, es una enfermedad que primeramente afecta el cerebro, pero afectando el corazón puede defenderse y se ven los resultados o las consecuencias de la fibrilación auricular un poco más adelante. Y no respeta edad, porque todos pensamos, es cierto que hay una población afectada que solo la edad es un factor de riesgo, que es después de los 60, otros dicen de los 40, sí, así es por el estilo, pero puede afectar pacientes jóvenes, sí, por una enfermedad base. Sí, y pacientes, y como lo había dicho antes se decía, bueno, si el paciente no tiene ninguna alteración cardíaca ni sistémica, se le denominaba fibrilación auricular long o fibrilación auricular en pacientes jóvenes. Pero ya se sabe que la fibrilación auricular, cuando un paciente tiene fibrilación auricular, hay que buscar otra cosa. Algo tiene que tener, o se cree que algo debe tener, para que produzca la fibrilación auricular. Nosotros tenemos pacientes que le hemos hecho ablación de fibrilación auricular de tan solo 19 años, 22 años.
Doctor, clasificación de fibrilación auricular. La fibrilación auricular se tiene actualmente varias clasificaciones, pero la más común es en cuanto al tiempo de evolución de la fibrilación auricular. Se dice que una fibrilación auricular paroxística es la fibrilación auricular que empieza de manera abrupta y tarda en quitarse aproximadamente. Lo más común es que termine dentro de las primeras 48 horas. Sin embargo, se pueden esperar hasta los 7 días para decir que es una fibrilación auricular paroxística. Cuando pasa de los 7 días la fibrilación auricular y se ha hecho intento de cardiovertir al paciente, o sea, de llevarlo al ritmo normal, se dice que es persistente, y ya después que ha pasado un año siendo persistente se le pasa el nombre de permanente. Hay otro tipo de clasificaciones, pero son un poco más engorrosas, pero con que entendamos esa está bien. Doctor, pero mire, ¿esa de paroxística tiene solución fácil o necesita también de medicación? Esa es una muy buena pregunta. El tratamiento de la fibrilación auricular se basa en dos cosas. En la primera, que eso es una insistencia que le hacemos a nuestros colegas. La primera siempre es tratar de evitar el accidente cerebrovascular. Siempre. Esa es la primera intervención. Sí. Qué bueno que dices antitrombótico. El tratamiento en verdad es anticoagulantes. Okay. Bien. ¿Por qué? Existe la tendencia en que en algunos casos existe una escala que se llama la escala de Chasbach. Esa escala tiene unos parámetros que se le calculan cuánto es el riesgo de que el paciente haga o no un accidente cerebrovascular. Cuando el paciente tiene más de un punto, se dice que ya tiene riesgo. Y el tratamiento es anticoagulante. Hay una que ponen en algunos médicos o el tratamiento con doble antiagregación plaquetaria, o sea, le ponen aspirina más clopidogrel al paciente, y lo vemos mucho, lo vemos a diario. Sin embargo, esto no protege al paciente. Cuando tú le das a un paciente aspirina más clopidogrel, tú le estás dando al paciente el riesgo de recibir una doble antiagregación plaquetaria sin el beneficio de evitarle sin el beneficio de protección. Claro, no. La combinación aspirina-clopidogrel o la aspirina sola o el clopidogrel solo no previene accidentes cerebrovasculares en pacientes con fibrilación auricular. No lo previene. Más bien, tú le estás dando el riesgo de producir un accidente cerebrovascular hemorrágico por la doble antiagregación, una hemorragia digestiva, que son en pacientes ancianos son prácticamente mortales. El tratamiento es anticoagulantes orales, bien sea con warfarina o con los anticoagulantes, con los nuevos anticoagulantes orales como el apixaban, el rivaroxaban y el dabigatran. ¿Y qué opciones tenemos en las mujeres embarazadas que sabemos que no podemos utilizar las warfarinas? No, podemos usar la heparina de bajo peso molecular. Exacto. El problema con una paciente embarazada con fibrilación auricular, sabiendo ya que el embarazo es un estado protrombótico per se, además de que tenga el riesgo por la fibrilación auricular, debe recibir heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulante durante todo el embarazo, 2 veces al día. Así es. Doctor, tenemos una llamadita. Vamos a tomarla y continuamos en breve. Saludos, buenas, Crónicas de Salud. Sí, hello. Sí, a sus órdenes. Sí, buenas. Pues sí, buenas, sí, doctor. Diga, querida, diga, le estamos escuchando. Sí, yo quería saber, doctor, ¿a qué se debe el envejecimiento cerebral? Y también que mi mamá murió de una encefalopatía hepática y yo nunca he podido entender que eso sí tiene que ver con el tema que usted está hablando. Muchas gracias. Doctor, ¿encefalopatía hepática? No tiene nada que ver con la fibrilación auricular. Eso es otro tema. Su mamá murió de una afectación en el hígado que se manifestó en su cerebro por irritación, por un aumento de cierta sustancia. En otro momento vamos a prometerle traerle el tema para que la dama le entienda. Doctor, entonces, ¿la paroxística se elimina sola o también hay que ponerle tratamiento medicamentoso? No. Como ya hablamos de la parte del tratamiento de la prevención del accidente cerebrovascular. Luego nos queda la segunda parte del tratamiento, que es tan importante como la primera. Y hay dos vertientes, o tenemos que hacer dos cosas con ese tratamiento. Primero, controlarle la frecuencia
O sea, el paciente va a estar con una frecuencia muy alta. Lo primero es ponerle al paciente en una frecuencia normal, que es lo más fácil. Y lo segundo es siempre tratar de llevar al paciente a su ritmo normal. Nosotros en nuestro grupo usamos un lema, y es que todo paciente con fibrilación auricular merece una oportunidad. Los tratamientos antiarrítmicos se dividen en dos partes: el tratamiento farmacológico y el tratamiento intervencionista, que es con ablación. La ablación supera con creces los resultados del tratamiento antiarrítmico. ¿Okay? El tratamiento antiarrítmico farmacológico no ha logrado buenos resultados en los pacientes con fibrilación auricular, como en ningún otro tipo de arritmia. Por eso que la ablación de venas pulmonares o la desconexión de venas pulmonares es el tratamiento de elección en muchos de los pacientes, especialmente en el que usted está nombrando, que es el paciente con fibrilación auricular paroxística. Y esto es algo que me gustaría hacer un énfasis, sobre todo a nuestros colegas. El paciente con fibrilación auricular paroxística es el paciente ideal para llevarlo a una ablación de venas pulmonares. ¿Por qué? Porque se sabe que el paciente, al intervenirle la fibrilación auricular, va a disminuir más del 40% la mortalidad, va a disminuir más del 60% el riesgo de producir accidentes cerebrovasculares. Doctor, la conversión o inversa conversión y la ablación es lo mismo. No. La cardioversión eléctrica es llevar, o la cardioversión farmacológica, es llevar al paciente que tiene una arritmia al ritmo normal del corazón, que es el ritmo sinusal. Bien. La ablación no. La ablación, la mayoría de las veces el paciente está en ritmo normal, porque es un paciente que hizo un paroxismo, se le quitó la arritmia y se le quitó sola o con fármaco o con cardioversión eléctrica. Más sin embargo, hay pacientes que van al laboratorio de electrofisiología o de arritmia y fibrilación auricular para el procedimiento, y luego de ahí sale sin fibrilación auricular. Pero explíquenos un poco, porque dirán estos pobres oyentes, Dios mío, nos están hablando de la NASA. ¿En cómo se hace? Si es doloroso, ¿en qué consiste? Maquíllenos un poquito ese tratamiento, porque realmente yo, que soy ginecóloga, si no fuera por lo poquito de medicina en cardiología que nos dan como médico general, me darían ese diagnóstico, estaría, ya usted sabe, súper asustada. Claro. Con un tratamiento de ese tipo, ablación. Sí. La ablación por radiofrecuencia es el tratamiento moderno de las arritmias. ¿Ok? Eso es tratamiento de la arritmia del siglo XXI. Es lo que se debería hacer en el 70-80% de los pacientes con arritmia. ¿Por qué? Porque la ablación por radiofrecuencia es el único tratamiento que cura la arritmia. Los fármacos controlan algunos síntomas de la arritmia, controlan la frecuencia, pero la ablación cura al paciente. ¿Y en qué consiste la ablación por radiofrecuencia? Es un procedimiento que se hace por un cateterismo cardíaco, la mayoría de las veces un cateterismo venoso, o sea, se toma una vena de la pierna del paciente y se suben unos catéteres hasta dentro del corazón. En la mayoría de los arritmias el paciente está despierto, ¿ok? Con solamente anestesia local en el área de las punciones. Entramos esos 3 cablecitos hacia adentro del corazón, revisamos el sistema eléctrico del corazón, buscamos por maniobras electrofisiológicas dónde está la arritmia, y una vez que encontramos la arritmia, aplicamos ondas de radio, y esas ondas de radio producen un calor controlado que hace una quemadura en esa zona de milímetros del corazón, que es la que está produciendo la arritmia. En la fibrilación auricular, cuando hacemos la desconexión de venas pulmonares, hacemos lo mismo, pero nos vamos al lado izquierdo del corazón, y el paciente aquí sí está con anestesia general, intubado, porque es un procedimiento más largo. Ok. Bien. Noto que usted no menciona, o sea, no le da, diríamos, el énfasis a la cardioversión. ¿No se está usando? No, sí, claro que sí. La cardioversión eléctrica es el tratamiento de primera elección para llevar a un paciente que está en emergencia a su ritmo normal. Muy bien. Nosotros somos fanáticos de la cardioversión eléctrica. ¿Por qué? Porque aunque parezca mentira, una cardioversión eléctrica es 100 veces más segura que poner cualquier medicamento antiarrítmico por la vena. Muy bien. Es un procedimiento donde el paciente llega a la emergencia y se le hace la cardioversión, y a las 2 horas ya está en su casa.
Ahora mismo, hace 2 horas, acabamos de hacer una. ¿Bien? ¿Es doloroso, doctor? No, porque el paciente está sedado. Pero muy importante, esto es muy importante que decirlo sobre todo a los colegas médicos. Las cardioversiones eléctricas tienen que ser, si no son de emergencia es cuando una fibrilación auricular o cualquier otra arritmia pone en peligro la vida del paciente y hay que intervenir en el momento. Para la fibrilación auricular, mientras no sea una emergencia, siempre debe llevar un protocolo. Por ejemplo, hoy llega un paciente a la consulta que tiene palpitaciones, le hacemos su electrocardiograma, está en fibrilación auricular. ¿Cuáles los pasos a seguir? Bueno, este paciente tiene que empezar anticoagulación oral, sea cual sea su riesgo. Todo paciente que va a una cardioversión eléctrica para fibrilación auricular debe tomar tratamiento anticoagulante de 3 a 4 semanas. Son cardioversiones programadas. El paciente se le da 3 a 4 semanas de anticoagulación, luego, terminado este tiempo, se le hace un eco transesofágico para descartar que haya un trombo en la orejuela izquierda o que haya un coágulo en la orejuela izquierda. Eso para ver la cara posterior del corazón. La orejuela, para ver la orejuela izquierda, Okay. que es donde es el sitio donde mayormente se acumula o se depositan los trombos. Y si esa aurícula está limpia, esa orejuela está limpia, se procede a la cardioversión eléctrica. Doctor, ¿no se utiliza el eco transtorácico? No, el eco transtorácico no. Si uno hace un eco transtorácico y uno ve un trombo en el eco transtorácico, ya se sabe que el paciente tiene trombo. Pero si tú le haces un eco transtorácico, como la orejuela izquierda no se ve en el eco transtorácico, si tú no lo ves, tú no puedes descartar que el paciente lo tenga. Por eso siempre es mandatorio realizar un eco transesofágico, porque es la única forma de visualizar adecuadamente la orejuela izquierda. Datos importantes, doctor. Tenemos que ir a un compromiso comercial. En breve continuaremos con la conversación de la fibrilación auricular. Y tenemos muchas preguntas. Oh, está bien. Yo estoy como los estudiantes. Fácilmente busco una hojita, un lapicero para seguir anotando. Está bien. Hemos regresado. Para los radios escucha que no han podido escuchar el tema de hoy, le vamos a recordar que estamos hablando de fibrilación auricular. Tenemos un sabedor que pertenece a un laboratorio. Doctor, ¿en ese laboratorio puede ir cualquier persona? Sí, cualquier persona, claro que sí. ¿Y las citas son muy lejanas? No, nosotros damos consulta todos los días ahí en Secanó. Y lo que tenemos es la programación para los procedimientos. Por lo menos 15 días es lo que está tomando entre una cosa y otra. Sí, porque usted acaba de decir que tiene un protocolo también, que no es usted llegó y ya entró a hacerse el procedimiento. No, nosotros somos un equipo multidisciplinario, somos 3 arritmólogos que trabajamos juntos y trabajamos dentro de un servicio de hemodinamia, donde hay hemodinamistas, hay cirujanos cardiovasculares y todos seguimos las normas como lo dictan las guías de práctica clínica y hacemos todo bajo los protocolos preestablecidos. Doctor, las citas suyas, ¿son muchos pacientes? ¿Lo refieren los otros especialistas que no tienen la pericia y la especialización de ustedes? Sí, cada día se refieren más pacientes a las consultas de arritmia y eso es una tendencia a nivel mundial. ¿Okay? Ya se sabe a ciencia cierta que las arritmias se pueden curar y cuando se tienen las herramientas... ¿Y el conocimiento, doctor? Sí, también. Porque podemos tener herramientas, pero sin conocimiento estamos en igual condiciones. Sí. Entonces, doctor, es bueno que cada día se incentive, se informe del trabajo que ustedes están haciendo. Soy inclusive un beneficiario directo, inclusive tuve un familiar que fue atendido por ustedes con una bradicardia. Claro. Y él iba a realizarse un cateterismo y tuvimos que llevarlo donde ustedes, muy complacida, déjeme decirle, de ese excelente equipo. Sí. Hasta que ese familiar no estuvo en su completa evaluación, que estuvieron de acuerdo todos unánimemente, lo que era el diagnóstico, no se procedió a hacerle el procedimiento. Sí. Entonces sabemos que conocimiento tenemos de más. Nuestro país está bendecido por muchos especialistas y que cada día se suman más porque somos hermanos, hablamos el mismo lenguaje. Así es que agradecido, doctor, que esté en el día de hoy. Tenemos una llamadita, doctor, para usted. Crónicas de Salud, buenas. Buena, doctora, ¿cómo está? Saludos. Saludos, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted?
Bien, bien, gracias a Dios. A preguntarle al doctor, que no sé si sintonicé tarde, que me explique qué es la arritmia cardíaca. Lucy, pero tú no estás escuchando el programa, porque en otras ocasiones también hemos hablado de arritmia. Ay, estamos celosos. Okay. Bueno, Lucy, miren, la arritmia cardíaca es todo trastorno que haga que el corazón no lata al ritmo normal del corazón. Cualquier cosa que no sea el ritmo normal del corazón, eso es considerado una arritmia. Y existen muchos tipos de arritmia. Doctor, ¿de dónde viene ese origen? Fibrilación. O sea, ¿qué dio origen al nombre? Sí, el origen del nombre de fibrilación auricular viene porque es un anglicismo y es como que en verdad la aurícula lo que hace es que tiembla. Entonces la aurícula está temblando, no se está contrayendo, la aurícula está casi inmóvil. Como se está moviendo tan rápido, ese movimiento hace que ella como que tiemble. Ese es el término. O sea, en verdad tiene un fluttering, pero el flutter es otro tipo de arritmia, entonces se optó por el de fibrilación. Señores, estamos aprendiendo. ¿Es lo mismo taquicardia que fibrilación? No. Usted puede tener una fibrilación sin taquicardia, que se llama fibrilación auricular con respuesta ventricular adecuada. O puede tenerla con el ritmo cardíaco en taquicardia. Puede ser una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. O puede tenerla todo lo contrario, una fibrilación auricular que se le llama comúnmente con alto grado de bloqueo, que es que el corazón está muy lento. Eso fue lo que pasó a mi familiar con la bradicardia. Sí. Entonces, claro, a ese sí se le coloca medicaciones, ¿verdad? No, en el caso hay que evaluar al paciente, porque un paciente con bradicardia, en el contexto de una fibrilación auricular, la mayoría de las veces es por el tratamiento que está recibiendo el paciente. Entonces, ahí hay una disyuntiva. Si le quito el tratamiento, me sube la frecuencia y es peor. Entonces, la mayoría de las veces esos pacientes van a un marcapasos para poder seguir tratándole la fibrilación auricular. O sea que todo en la cardiología se entrelaza una con otra. Usted dice que los factores de la fibrilación auricular puede dar hipertensión, pero la hipertensión también puede dar fibrilación auricular. Es un círculo vicioso. Eso es increíble, doctor. Sí. Es muy, vamos a decir, un círculo cerrado en cuanto a las enfermedades cardíacas. Actualmente moderno, tenemos que existen aproximadamente 260 factores de riesgo cardiovascular. ¿Okay? Lamentándolo mucho, hasta la pobreza es un factor de riesgo cardiovascular. Sin embargo, de esos factores de riesgo cardiovasculares, 4 son los más importantes para cualquier enfermedad cardiovascular: la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo y la dislipidemia, el colesterol alto. Esos son los 4 factores de riesgo, indiscutiblemente la edad también. Método diagnóstico, doctor. Usted mencionó el ecocardiograma, pero ya no se utiliza electro, ya no se utiliza otros métodos. No, el diagnóstico de la fibrilación auricular muchas veces es complejo. Tenemos que recordar que 25% de los pacientes con fibrilación auricular no saben que tienen fibrilación auricular. El paciente, si está en fibrilación auricular y usted le hace un electrocardiograma, puede ver la fibrilación auricular. Sin embargo, si el paciente no está en fibrilación auricular y lo que hace es paroxismo de fibrilación auricular, lo que se le debe colocar al paciente es hacer un diagnóstico escalonado. Lo primero es colocarle un holter de ritmo, pero el holter tiene un inconveniente, que de cada 100 personas con fibrilación auricular paroxística a los que usted le pone un holter y tienen fibrilación auricular, el holter va a reportar fibrilación auricular en 3 nada más. Los otros 97, teniendo fibrilación auricular, van a salir con un holter normal. Cuando usted, en vez de poner el holter 24 horas, lo sube hasta 5 días, ese poder diagnóstico de 3% aumenta a un poco más de 20%. Sin embargo, se va a quedar aproximadamente entre 70 y 75 pacientes que no se le puede hacer el diagnóstico. Para ello existen otro tipo de métodos diagnósticos, como el monitor de eventos cardíacos, que es parecido a un holter, pero que él no está funcionando. El paciente nada más lo activa con un botoncito cuando tiene los síntomas. Si sigue así el paciente y sigue teniendo síntomas y no le podemos capturar la arritmia o documentar la arritmia,
lo que se coloca es un holter implantable. Un holter implantable que es conocido por su nombre comercial en algunos casos como Reveal, que es un holter de asa, que el paciente lo que hace es que se le coloca subcutáneo. Como si fuera marcapaso. Como si fuera un marcapaso, y él va a durar 2 años aproximadamente, y en esos 2 años uno lo va chequeando si el paciente tiene síntomas u otras cosas, y puede darnos el diagnóstico. ¿Y existe en el país? Sí, nosotros colocamos Reveal en el laboratorio. Sí. Hay algo muy importante y que es bueno que los oyentes lo tengan. La mejor forma, o la forma más económica y más fácil de saber si uno tiene fibrilación auricular o no, es tomándose el pulso. Ahora, en el mundo de la tecnología, yo le invito a los oyentes a que entren en internet, pongan en YouTube cómo se mide el pulso arterial. Y nosotros nada más con los 2 dedos podemos saber si tenemos o no tenemos fibrilación auricular cuando tengamos síntomas. Nada más con tomarse el pulso. Y eso es lo más barato que hay. Exacto, fácil Sí. y súper barato. Exactamente. Usted conversó, doctor, algo sumamente importante, la apnea del sueño y los trastornos del sueño, que no solamente la apnea, por ejemplo, insomnio. Sí, lo que pasa es que el insomnio, por ser un estado de hipersimpatismo, o sea, el paciente tiene mucha catecolamina circulante. Catecolamina, para que el público nos entienda, son la adrenalina. Uh-huh. Eso puede lograr a disparar un foco automático que pueda provocar una fibrilación auricular en algunos de los casos. O sea que también se relaciona. Sí, se relaciona al estrés. Oh, Dios mío. Realmente esos 200 factores son sumamente importantes, doctor. El tiempo se nos está acortando, doctor, y queremos que no se vaya de acá, de cabina, en este día de hoy, en Crónicas de Salud, sin decirnos recomendaciones, hábitos buenos y saludables para cambiar nuestro estilo de vida y disminuir la probabilidad de presentar algún tipo de arritmia, no solamente la fibrilación auricular, a pesar de que es la más frecuente. Y también dónde está usted ubicado, porque todo el que lo escucha, que tiene un familiar o está padeciendo de alguna alteración, le gustaría que le dieran esos servicios tan espléndidos que dan ustedes y que nos ayudan a nosotros, a los pacientes. Es difícil, doctor, ser paciente y médico. Sí, es bastante difícil. Mira, con respecto a lo primero, yo sí quisiera dejar este mensaje a los pacientes. Como todas las enfermedades cardiovasculares, a llevar una vida sana, hacer ejercicio, todo eso es muy, muy importante. Pero yo quiero que tengamos educar al paciente y a los colegas que no son cardiólogos, porque la mayoría de los pacientes de los médicos que ven fibrilación auricular no son cardiólogos, son internistas, son geriatras, porque son los que más tienen el factor de riesgo. Por favor, anticoagulen al paciente si el paciente tiene indicación de anticoagulación. El paciente debe exigirle a su médico, preguntarle: doctor, ¿cuál es mi riesgo para yo hacer un accidente cerebrovascular? Y exigirle que lo anticoagule si tiene factores de riesgo o si su riesgo es alto. Eso es, yo creo, que lo más importante que debemos tener al momento de la fibrilación auricular. Con respecto a donde estamos ubicados, como ya lo habíamos dicho, estamos en el laboratorio de Secanó. También estamos en la Torre Profesional de Corazones Unidos, en la unidad, se llama Arritmias RD. Nos pueden seguir también por las redes sociales con ese nombre, Arritmias RD. Y también vemos en el Centro Cardiovascular Santo Domingo. Gracias, doctor. Gracias por su visita. Estamos complacidos y hemos aprendido, ¿verdad, Rosy? Que estuvo, que sí. Hasta Jonathan aprendió algo nuevo. Hoy Jonathan también no hizo trampa, doctor. Mire, tenemos un problema con Jonathan, que cada día él insiste en quitarnos algunos minutitos. Bueno, está quitando 7. Así es. Pero vamos a perdonarlo porque es nuestra ayuda idónea y siempre está pendiente de nosotros. Así es que tengan un hermoso día y que continúen escuchando luego de nosotros al señor Reyes, que viene con una revista muy completa y con nuevas y actualizadas informaciones. Roxy, despídete de tu público. Señores, muchísimas gracias por su sintonía, doctora. Usted gracias por siempre asistir a nuestro llamado. Y recuerde que para Crónicas de Salud, nuestra mayor riqueza es su salud. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.